Descubre la increíble revelación de mi hija, 40 invitados para un año nuevo transformador. Era la noche de fin de año, y el aire en el barrio de Miguel olía a carnitas frescas y fragancia de una esperanza por renacer. Sin embargo, para Miguel, un padre de 45 años que luchaba por mantener su tradición familiar de carnitas, esta noche se sentía más como una carga que como una celebración. La presión era abrumadora. Con apenas suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas de su familia, el año nuevo se convertía en una sombra que pesaba sobre su corazón. Miraba a Valentina, su hija de 20 años, y sentía el peso de sus sacrificios acumulándose en sus hombros. De su juventud había soñado con darle un futuro próspero, pero ahora la realidad era un eco de frustración. Justo cuando pensaba que su hija había perdido la fe en su comunidad, Valentina rompió el silencio. «Papá, voy a invitar a 40 personas para la celebración de este año», dijo con una sonrisa desafiante. Las palabras de Valentina lo golpearon como un balde de agua fría. Su corazón se aceleró, y un torrente de ansiedad lo invadió. ¿Cómo se atreve a hacer algo así? ¿Acaso no comprendía sus luchas? El barrio murmullaba y el juicio de sus vecinos resonaba en sus oídos. ¿Cómo se atreve a hacer una fiesta tan grande en tiempos así? Murmuraban. El rostro de Miguel se llenó de preocupación. No era solo el dinero, era su orgullo. Intentó explicarle que en tiempos de crisis, la tradición tenía que prevalecer. Se miraron con lágrimas asomando en los ojos, un duelo entre sueños y realidades. «Valentina, lo que propones es una locura. No tenemos para cubrir lo básico», le dijo con la voz quebrada, tratando de sostener la semblanza de autoridad que había trabajado tanto por construir. Pero en esa discusión, la tensión entre padre e hija crecía como un fuego incontrolable. La noche previa a la celebración, Miguel, angustiado, tomó una decisión. «Valentina, tenemos que cancelar», dijo sintiendo como cada palabra intentaba construir un muro entre ellos. Ella lo miró, la tristeza en sus ojos contrastaba con la determinación en su corazón. Parecía que la familia, siempre unida por la tradición de las carnitas, corría el riesgo de romperse. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que el día de la celebración amanecía, Valentina se dio cuenta de que su ambición iba más allá de los 40 invitados. Al abrir la puerta de su hogar, una oleada de familias dispuestas a compartir sus propias historias de lucha comenzó a llegar. Una comunidad unida, donde cada historia reflejaba la misma necesidad de dignidad que ellos habían sentido, empezaba a brotar. Miguel vio cómo su hogar se convertía en un refugio, un lugar donde las risas rebotaban entre las paredes y el aroma de las carnitas se mezclaba con el aire fresco de esperanza. Mientras miraba a su hija recibiendo a los primeros invitados, una chispa de cambio encendió en su corazón. ¿Podría, al abrazar el cambio, también encontrar la fuerza en la tradición? La celebración ahora no solo era un evento, era la semilla de un nuevo comienzo, donde todo podría cambiar. Miguel se quedó parado en la puerta, observando el ir y venir de rostros conocidos y desconocidos. Cada persona que cruzaba el umbral traía consigo su propio peso, su propia historia de lucha. Niños riendo, adultos abrazándose después de tiempo sin verse, todo se sentía vibrante y lleno de vida. La negatividad que había consumido su mente en los días previos se desvanecía lentamente. La comunidad se derramaba en su hogar, llenándolo no solo de cuerpo, sino de un aire renovado. De pronto, la voz de Valentina resonó por encima del murmullo de la multitud: «Bienvenidos a nuestra celebración». Con cada palabra, Miguel sentía como esa chispa de cambio comenzaba a crecer. Se dio cuenta de que su hija no solo estaba invitando a una fiesta. Ella estaba invitando a la esperanza, a la unión, a ese sentido de pertenencia que ambos habían anhelado en medio de las pruebas. Mientras Miguel se aventuraba en el bullicio, se encontró con Ana, una vecina que había estado enfrentando su propia batalla tras la reciente pérdida de su esposo. Con una sonrisa entre lágrimas, ella le agradeció por abrir las puertas de su hogar. «No sabes cuánto significa para nosotros estar aquí», dijo, y su voz se quebraba por la emoción.
En ese instante Miguel comprendió que la celebración no era solo un detalle para pasar el rato. Era una manera de sanar, de levantar el espíritu herido de su comunidad. A medida que avanzaba la noche, los platillos fueron compartidos y las risas se entrelazaban con los recuerdos. Miguel, tímido al principio, recordó cómo sus propias tradiciones habían forjado lazos con cada plato que preparaba. De repente la idea de que las carnitas fueran solo un símbolo de su lucha se transformó en un nexo poderoso, una conexión colectiva en la mesa. Papá, interrumpió Valentina, acercándose con un plato colmado de carnitas, cada uno de estos invitados tiene una historia parecida a la nuestra. No somos solo vecinos, somos familia. Su mirada era firme, el brillo de su determinación iluminaba todo a su alrededor. Miguel sintió como el nudo de ansiedad que había llevado durante semanas se comenzaba a deshacer. En una ceremonia de celebración, su hija no solo festejaba el año nuevo, ella estaba reconstruyendo el tejido de su comunidad. No obstante, mientras la alegría florecía en el ambiente, una sombra se deslizó sobre el corazón de Miguel. A medida que veía las sonrisas, empezaba a preguntarse si podía confiar en esta nueva dirección que Valentina estaba proponiendo. ¿Y si todo se desmoronaba? ¿Y si la presión era demasiado grande? Pero justo cuando se sumía en ese mar de dudas, un niño pequeño se acercó a él, con un trozo de carnita en la mano y una sonrisa llena de felicidad. «Esto es lo mejor que he comido», dijo el niño antes de correr hacia su familia. Ese momento lo golpeó como un rayo. Allí estaba, en la simplicidad de un niño, la esencia de lo que realmente importaba. La felicidad no siempre provenía de tener lo suficiente, a menudo brotaba de los lazos que formamos y las historias que compartimos. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre esto, sintió una ligera presión en su brazo. Era Valentina, con una mirada que prometía más de lo que él entendía. «Papá», empezó ella, «hay algo que necesito contarte, algo que descubrí entre los Invit». Pero justo en ese instante un sonido estruendoso rompió la atmósfera de alegría, haciendo que todos miraran hacia la puerta. El pulso de la celebración se detuvo, y Miguel sintió como un nuevo miedo se apoderaba de él. ¿Qué significaría esto para su esperanzador año nuevo? La incertidumbre se convirtió en un eco en su pecho mientras se preparaba para enfrentar lo inesperado. Miguel sintió que el aire se cortaba en un instante. El estruendo resonó como un trueno en el corazón de la fiesta, haciendo que las conversaciones se detuvieran abruptamente. Miradas incrédulas se encontraron, y los murmullos comenzaron a fluir como un río desbordado. La música se apagó, el bullicio se convirtió en un silencio inquietante, y todos los ojos se dirigieron hacia la puerta, donde la sombra del misterio parecía extenderse. «¿Qué fue eso?», preguntó una voz temblorosa, rompiendo la tensión. Era Ana, que con su mano temblorosa apretaba su chal como si buscara consuelo. Miguel forzó una sonrisa, pero el nudo en su estómago aumentaba. Sus pensamientos giraban en torno a la imagen del niño feliz que se había acercado a él. ¿Cuánto tiempo podría durar esa alegría? Los recuerdos de los días oscuros regresaron como fantasmas que no querían ser olvidados. Sin embargo, la firmeza en la mirada de Valentina lo contuvo. Ella estaba allí lista para hablar, pero el estruendo había cambiado el curso de la noche. De repente, la puerta se abrió completamente y entró una figura familiar, pero inesperada, el abuelo de Valentina. Había llegado justo a tiempo, con los ojos brillantes y la sonrisa llena de historia. La multitud que había estado en suspenso exhaló un murmullo de sorpresa. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Este era un hombre venerable, un pilar en su comunidad, que había cruzado mares y caminos para estar ahí. «Lo siento por el ruido, amigos. Vengo con una sorpresa», exclamó, su voz resonando con una energía que transformó el ambiente tenso en uno de curiosidad. Miguel se sintió liberado, la ansiedad que lo había atrapado un momento antes se disipó. El abuelo continuó, alzando su mano con un viejo sombrero. «Me encontraba en la feria del pueblo y al ver las decoraciones y escuchar el bullicio, no pude resistir la tentación de compartir esto con ustedes». Luego sacó de su sombrero un pequeño tambor que había ganado en un concurso. «Vamos a celebrar el año nuevo juntos, como lo hicieron nuestros ancestros, con música y baile». Mientras hablaba, la alegría regresaba lentamente, demostrando la esencia de la tradición que habían mantenido vivos. Miguel observó cómo la gente sonreía y comenzaba a moverse al ritmo de un alegre olé que resonaba en el aire. Las dudas que lo habían atormentado en el último tiempo parecían irse desvaneciendo, llevándose consigo el miedo que lo había atrapado.
Las risas se mezclaban con el sonido del tambor, y los corazones de cada uno de los presentes resplandecían en unidad. Es una fiesta y una celebración, repitió Valentina, mientras saltaba y movía las caderas al compás del nuevo ritmo. Tenemos que honrar el pasado y recibir el futuro, papá. En ese momento Miguel comprendió que las palabras de su hija pertenecían a un lenguaje profundo y significativo, el amor, la comunidad y la familia. Tan pronto como el tambor comenzó a marcar el paso de la celebración, el alboroto se apagó al mismo tiempo que Valentina se acercó nuevamente a Miguel. Papá, antes de que se nos olvide, lo que te quería contar es sobre los invitados. No viene solo el abuelo. El corazón de Miguel dio un vuelco, la pregunta flotaba en el aire, ¿quién más podría estar llegando? La emoción y la incertidumbre llenaron su ser, y una mezcla de alegría y temor lo desbordaba. La revelación estaba por llegar, y Miguel no podía evitar preguntarse si este nuevo capítulo de su vida solo acababa de comenzar. ¿Serían sus dudas este año un obstáculo o un motor de transformación? La respuesta estaba al borde de la puerta, esperando ser descubierta. Miguel sintió como el temblor en su pecho se intensificaba. La sonrisa de Valentina amplificaba su inquietud, adornada con un brillo de emoción que solo su hija podía transmitir. ¿Quién más viene, Valen?, preguntó, la curiosidad desbordándose en su voz. La gente alrededor comenzó a murmurar con gestos que iban desde sorpresa hasta diversión, como si la revelación formara parte de un espectáculo esperado. Valentina sonrió aún más, disfrutando del momento. Es una larga historia, pero lo mejor es que ellos son parte de nuestra familia, y no solo la de aquí, sino de muchos lugares. Miguel se preguntó si el pasado había decidido cruzar sus caminos una vez más. Recordó las historias del abuelo, los lugares a donde había ido, las tradiciones que habían compartido. El temor de que todo aquello pudiera tambalear su mundo tan cuidadosamente construido comenzaba a florecer de nuevo. La música seguía sonando, el ritmo del tambor insistía en que la fiesta no debía detenerse, y las risas que brotaban llenaban el aire como una fragancia dulce y esperanzadora. Papá, quiero presentarte a los demás. Son personas que han estado ahí en los momentos difíciles. De allí se detuvo. Miguel sintió que su corazón se encogía. ¿Te acuerdas de los amigos que conocimos en la costa el verano pasado? Su voz estaba llena de emoción. Miguel asintió, recordando las noches mudas llenas de risas mientras el mar golpeaba suavemente la arena. Exacto. Bueno, decidieron encontrar el camino de regreso y llegar a nuestra casa para celebrar el año nuevo. Ellos creen que este año puede ser diferente para todos nosotros. Las palabras de su hija resonaron profundamente. El peso de lo desconocido y del cambio se hicieron tan palpables que Miguel tuvo que inhalar hondo para mantener la calma. Se preguntó si su pasado podría reconciliarse con su presente o, peor aún, si estaba listo para afrontar esa fusión. De pronto, el abuelo apareció frente a ellos, lista la sonrisa en su rostro y entrelazando la mirada de Miguel con la de su hija. He traído unos amigos conmigo también, añadió, como si supiera que lo que venía podía ser un juego de contrastes entre lo nuevo y lo viejo. Miguel sintió que el viejo mundo y el nuevo chocaban en su pecho, cada uno reclamando su lugar en la historia de la familia. Vamos, ya están por llegar, exclamó Valentina con entusiasmo juvenil. Su mano tomó la de Miguel y lo llevó hacia la entrada. El ambiente se había vuelto festivo otra vez, pero Miguel no podía sacudirse la sensación de que todo estaba en juego. A medida que el círculo se ampliaba, los corazones latiendo juntos parecían unir a los presentes en un lazo de esperanza y anticipación. Lo que sea que venga será un nuevo comienzo, pensó Miguel. Se sintió como un libro abierto, listo para una nueva historia. Pero ¿qué pasaría si ese nuevo capítulo traía también sus propias sombras, recuerdos no resueltos que podían derribar las estructuras de su vida? Justo en ese instante el sonido de una puerta se abrió de par en par y una risa conocida, dulce y familiar, flotó por el aire. Miguel se giró y allí en la entrada, perfectamente iluminada, estaba ella, su hermana, con su sonrisa que había estado ausente por tanto tiempo. Era un encuentro que se sentía como un reencuentro con la parte perdida de su alma. ¿Sería este el momento que finalmente permitiría a Miguel sanar las heridas del pasado, o traería consigo más de lo que estaba preparado para enfrentar? La noche prometía ser larga y reveladora. La risa de su hermana resonó en los oídos de Miguel como un eco de tiempos más felices, momentos que había creído perdidos para siempre. Su corazón palpaba con fuerza, mezclando la alegría y el miedo en un solo latido.
Ella había llegado justo cuando la esperanza parecía tambalearse en esos instantes previos a la resolución. Con un simple gesto Valentina la animó a acercarse y, en un instante el pasado y el presente se fundieron en un abrazo expectante. «No puedo creer que estés aquí», dijo Miguel, su voz temblando de emoción. La mirada de su hermana reflejaba la misma angustia y alegría que él sentía. Se acercó para abrazarla con fuerza, como si pudiera transferirle todo lo que había guardado durante esos años turbulentos. Ella correspondió el abrazo envolvente como un abrigo caliente en medio de una tormenta. «Fue un viaje largo, pero sabía que tenía que estar aquí contigo, hermano», respondió su hermana, sus ojos brillando con la misma dulzura que recordaba. Las palabras se deslizaban entre ellos, como una corriente de río serpenteante que los llevaba hacia un lugar de sanación. Las risas y la música se desvanecieron en el fondo mientras ambos se perdían en su reencuentro. «¿Qué ha pasado en todos estos años?», preguntó Miguel, mientras intentaba recuperar el aliento. La alegría se mezclaba con el dolor de las memorias no olvidadas y las preguntas aún sin respuesta. «Demasiado, y un poco de nada a la vez», dijo su hermana con una sonrisa melancólica. «Pero estoy aquí ahora, y eso importa más que nada». Un silencioso acuerdo pasó entre ellos. Era hora de reconstruir algo perdido, de sanar viejas heridas y de afrontar las verdades a medias que habían marcado sus caminos. Valentina, que observaba en silencio, rompió la atmósfera cargada, corriendo hacia su padre y su tía. «Vamos, todos están en el patio. Tienen que conocer a los demás, y yo tengo una sorpresita». Su energía juvenil era contagiosa, y el ambiente comenzó a llenarse de voces alegres nuevamente. Miguel no pudo evitar sonreír. La esperanza renacía. El grupo se movió hacia el patio, donde las luces colgantes se balanceaban suavemente iluminando los rostros expectantes. Miguel, su hermana a su lado, se sintió entrelazado con esa comunidad de amigos y sangre. Había una conexión palpable en el aire, como si cada persona fuera un hilo que tejía una nueva historia colectiva. «Quiero que conozcan a alguien especial», dijo Valentina, emocionada. Antes de que Miguel pudiera procesar esas palabras, Valentina comenzó a presentar a los amigos que había traído. Cada introducción era una chispa, una historia que empezaba a tomar forma. Entre carcajadas y palabras compartidas, Miguel percibió que, tal vez, su hija había hecho de sus sueños un puente entre lo que había sido y lo que podría ser, pero, de pronto, la atmósfera cambió sutilmente. La música se detuvo un momento y la mirada de su hermana se posó en él nuevamente, una mezcla de curiosidad y precaución. «Hay algo más que necesito contarte, algo que no sé si estarás listo para escuchar», dijo con voz suave. Miguel sintió una punzada de incertidumbre, un escalofrío que subió desde su nuca hasta su corazón. «¿Qué es?», preguntó, aunque una parte de él temía lo que pudiera venir. Justo en ese instante la puerta de la casa se abrió una vez más, y una figura familiar, pero inesperada, apareció. La multitud se giró conteniendo la respiración, a medida que las verdaderas dimensiones de la reunión comenzaban a revelarse. «No puede ser», exclamó Miguel, sintiendo como su mundo se tambaleaba ante sus ojos. ¿Quién era realmente esta persona, y cómo cambiaría todo lo que pensaba que conocía? Era el momento de las revelaciones, y el año nuevo prometía más sorpresas de las que Miguel nunca imaginó. La figura se quedó en el umbral, iluminada tenuemente por la luz del patio. Miguel entrecerró los ojos, intentando procesar la imagen que desafiaba su comprensión. Era Elena, su antigua prometida, la mujer que había desaparecido de su vida sin explicación, la que había marcado su ruta de tantas maneras. Solo que ahora no estaba sola, a su lado, había un niño pequeño, de no más de 5 años, que la miraba con curiosidad. «Miguel», dijo Elena, su voz resonando con una mezcla de sorpresa y nostalgia al encontrarlo allí. La mirada de Miguel se endureció, el eco de viejas heridas resurgió en su pecho. «¿Elena? ¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz un susurro pero entrelazada con un torrente de emociones. Las risas y conversaciones se desvanecieron alrededor de ellos, creando un espacio de tensa intimidad en medio de la euforia del año nuevo. «Tenía que hablar contigo», respondió ella, eludió su mirada por un instante y Miguel no pudo evitar sentir que el tiempo había reabierto una herida que creyó sanada. Su corazón latía con fuerza, cada golpe una pregunta sin respuesta. «Se supone que debías estar lejos de todo esto», murmuró él, intentando mantener la calma mientras recordaba las promesas, las expectativas que habían caído por el acantilado. «Lo sé, no tengo excusas. Solo no sabía cómo volver», dijo Elena,
sintiendo el peso de sus propias palabras. Luego miró hacia el niño, quien sonreía inocentemente, como si el aire cargado de tensión fuera solo un juego. Este es Mateo, nuestro hijo, añadió, y la afirmación golpeó a Miguel como una ola helada. Su mente intentó asimilar las palabras, y la voluntad de procesar lo improbable se convirtió en un nudo en su estómago. Nuestro hijo, repitió, incapaz de contener la incredulidad. Las luces del patio brillaron intensamente a su alrededor, pero la intensidad del momento opacó todo lo demás. Fue como si el tiempo se detuviera, dejando solo un eco de su realidad. Sí, él siempre ha querido conocerte. Yo quise esperar hasta que todo fuera más fácil, dijo Elena, su voz quebrada mientras Pedro y Valentina miraban a su padre, sin entender completamente la tormenta que se había desatado. El niño dio un paso adelante. Alargó su pequeña mano hacia Miguel con una sonrisa desarmante. Hola, papá, dijo con una dulzura inocente que hizo que el corazón de Miguel se rompiera un poco más. Pero la confusión fue evidente en su rostro, las palabras se atragantaron en la garganta de Miguel. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, el panorama se hacía más complejo. Acostumbrado a vivir sin su vida de antes, ahora se encontraba en un laberinto de emociones. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué ahora? Exclamó perdiendo un poco el control de su voz, cada palabra un altar de la sospecha y el dolor que creía olvidados. Elena mantuvo su mirada en él y por un instante Miguel vio los mismos ojos que había amado, pero cargados de carga y decisiones difíciles. Porque no sabía si estarías listo. Pensé que sería mejor, ahora veo que me equivoqué. Miguel sintió que el aire se escapaba, y una mezcla de rabia y tristeza se arrastró por su pecho. Mientras la multitud miraba en silencio, un nuevo hilo se entrelazaba en su vida, diferente y crudo, lleno de posibilidades y heridas frescas. Tal vez tengamos que hablar más tarde, dijo apenas consciente de su propia voz, y se volvió hacia su hermana, que lo miraba con ojos llenos de preocupación y compasión. Quizás hay cosas que no sé y necesito saber, añadió Miguel, disasociando sus pensamientos mientras la música comenzaba a sonar de nuevo de fondo, tratando de encontrar un ritmo para recobrar la calma. Pero a medida que los rostros se mezclaban con la noche, había un pensamiento que se repetía en su mente como un mantra: ¿es este realmente el comienzo de una nueva vida o simplemente una trampa en la que se entrelazan los sueños rotos? Mientras todos disfrutaban, la pregunta quedó flotando en el aire. El año nuevo definitivamente prometía más cambios de los que Miguel pudo imaginar. ¿Estaría listo para enfrentar las verdades ocultas que lo rodeaban? ¿Y podría aceptar a su hijo en esta nueva trama de su vida? El ambiente en el patio estaba lleno de risas y voces alegres, pero para Miguel, todo se sentía distante y surcado por un eco sombrío. La música que originalmente le había traído alegría ahora parecía un ruido lejano, una melodía discordante que no podía tocar a su corazón. Mateo seguía allí con su pequeña mano extendida, y a pesar de que su sonrisa evocaba la alegría pura de la infancia, Miguel sentía un torrente de emociones conflictivas que amenazaban con desbordarse. «Papá», repitió el niño con curiosidad en sus ojos, como si en esa palabra sencilla residiera la clave de todo. Miguel se agachó lentamente buscando en el rostro del pequeño algún hilo de conexión, algo que le recordara la familiaridad que había perdido hace años. Pero todo lo que halló fue un hilo de incertidumbre y un abismo de preguntas. Sí, Mateo, respondió, su voz temblando mientras se esforzaba por no dejarse dominar por la emoción. ¿Cómo has estado? El niño sonrió sin entender completamente el peso de la situación. Voy a la escuela. ¿Y tú? ¿Por qué no viniste a buscarme antes?, preguntó como si fuese natural que un padre no se hubiera presentado en la vida de su hijo hasta ese momento. Las palabras se hicieron un nudo en la garganta de Miguel. Elena lo miraba, mostrando una mezcla de ansiedad y esperanza mientras la multitud continuaba disfrutando de la noche. Cada risa, cada brindis, le recordaba lo que había perdido, lo que nunca había tenido la oportunidad de construir. Es una larga historia, Mateo, le respondió finalmente, sintiendo que la verdad tendría que lidiar con alguna manera de salir. Se dirigió nuevamente a Elena. Tú me dejaste sin un adiós, sin una explicación. ¿No crees que merezco al menos eso ahora? Elena cerró los ojos por un instante, buscando las palabras adecuadas. Te prometí que hablaríamos, pero no sabía que esto sería tan difícil. Nunca debí alejarme de ti. Sus ojos reflejaban su propia batalla interna entre el remordimiento y un futuro incierto. En ese momento, Pedro se acercó,
rompiendo el silencio. Miguel, te que deberías llevarlo a un lugar más tranquilo, esto es demasiado para él. Había preocupación en su voz, y Miguel sintió que su hermano tenía razón. Aún así, la idea de alejarse de la multitud lo llenaba de resistencia. Vamos a sentarnos un momento, dijo Miguel, tomándole la mano a Mateo con delicadeza. El niño lo siguió con curiosidad mientras Elena caminaba a su lado, aún tensa, pero decidida a enfrentar lo que vendría. Encontraron un pequeño rincón en la terraza, lejos de las luces y la música, donde el aire fresco mantenía la noche vibrante de vida. ¿De verdad soy tu hijo?, preguntó Mateo, mirando a Miguel con ojos grandes, como si buscara una respuesta en su rostro. Miguel aspiró profundo, sin poder evitar sonreír. Sí, así es, campeón. Pero hay muchas cosas que tenemos que hablar. En ese instante se dio cuenta de que, sin importar la confusión, el amor genuino por ese niño comenzaba a forjarse en su corazón. Elena, sintiéndose un poco más relajada, asintió mientras miraba a Miguel a los ojos. No fue fácil para mí volver. Tenía miedo de no ser suficiente, de que no te arrepintieras de lo que pasó. Su voz era un susurro, llena de vulnerabilidad. Miedo, eso es lo que todos sentimos de alguna manera, contestó Miguel, consciente de que su propia vida había estado marcada por el mismo temor. Pero lo importante es que estamos aquí ahora. Hay que encontrar una manera de reconstruir lo que se rompió. Mateo miraba a su padre y su madre, como un pequeño puente entre dos mundos, aún sin comprender totalmente lo que significaba esa nueva relación. ¿Podemos divertirnos ahora? Es año nuevo, exclamó con una chispa de emoción que hizo que ambos adultos sonrieran, mientras se levantaban para volver al bullicio de la fiesta. La idea de un nuevo comienzo se instalaba entre ellos. Pero en el fondo de su mente Miguel sabía que las palabras no dichas y las verdades no reveladas estaban a punto de desatar una tormenta mucho más grande. La noche prometía muchas más revelaciones, y el eco de los fuegos artificiales resonaba en su corazón. ¿Qué otra verdad se oculta en este nuevo año?, pensó Miguel mientras Pedro y Valentina se acercaban, listos para compartir la alegría del momento, sin saber que la verdadera celebración apenas estaba comenzando. Mientras regresaban al bullicio de la fiesta, Miguel sintió que el aire estaba cargado de promesas, pero también de inquietantes incertidumbres. Cada paso que daba junto a Mateo e Elena lo acercaba a un abismo de emociones que no sabía si estaba listo para enfrentar. Mira, papá, exclamó Mateo, señalando a un grupo de niños que corrían a jugar a un costado, sus risas resonando como melodía fresca en medio del caos festivo. Miguel se detuvo un momento observando la felicidad desbordante de su hijo. Esa chispa de alegría pura lo hizo sonreír, pero la realidad de su ausencia en los momentos cruciales de la vida de Mateo lo devolvió a la realidad. Elena caminó a su lado, rompiendo el silencio con un tono nervioso. ¿Crees que podamos hablar de lo que pasó, Miguel? Necesito que entiendas. Miguel sintió como su corazón latía con fuerza. Sí, hablemos. Pero no hoy. Ahora solo quiero disfrutar un poco de esta fiesta. Sin embargo, su mente ya comenzaba a revolotear en torno a lo inevitable. Mientras se movían entre los invitados, el olor a comida rica y el sonido de campanas que anunciaban el nuevo año llenaban el aire. Cada vez que miraba a Mateo, se recordaba a sí mismo la responsabilidad que acababa de asumir. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, apuntando a una mesa decorada con globos y serpentinas. Miguel observó cómo sus ojos se iluminaban, revelando la curiosidad innata de la infancia. Es un juego de cartas, campeón. Vamos y te enseño cómo se juega, respondió Miguel, sintiendo que podía encontrar algo de normalidad en medio de esta tormenta. Se acercaron a la mesa, y Mateo se unió a otros niños, todos esperando aprender. Miguel se sintió aliviado al ver el entusiasmo en el rostro de su hijo, como si en ese pequeño momento pudiera construir los cimientos de una conexión que había sido perdida. Mientras tanto, Elena aprovechó para hablar con Pedro, quien había estado observando desde un rincón. Es extraño estar aquí otra vez, pero veo algo en él, algo que no está dispuesto a dejar ir, dijo en voz baja, como si la sinceridad de sus palabras pudiera aliviar su carga. Pedro asintió con compasión, entendiendo las tormentas internas que ambos enfrentaban. La vida es complicada, Elisa. Pero quizás este momento, ver a Mateo feliz, puede enrumbar sus caminos. De repente un fuerte estruendo interrumpió sus pensamientos. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo, llenando la noche de colores vibrantes. Las luces danzantes reflejaban la alegría colectiva,
mientras la multitud aplaudía y vitoreaba, celebrando el nuevo año. ¡Feliz año nuevo, familia! Miguel alzó su copa, intentando capturar la esencia del momento a pesar de la sombra de sus dudas. Mirando a Mateo, se sintió un poco más ligero. Te prometo que haré todo lo posible para estar presente, desde hoy en adelante. Mateo, emocionado, repitió sus palabras desde hoy en adelante y su risa resonó, dulce y pura entre el ruido, pero justo cuando Miguel comenzaba a relajarse, un movimiento en la multitud llamó su atención. Una mujer desconocida, de cabello oscuro y ojos intensos, se acercaba a él. Había algo en su mirada que lo inquietó. Ella lo miró fijamente como si quisiera recordar algo olvidado, y sus labios se movieron, pronunciando palabras que se ahogaron entre el clamor. Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Quién era y qué quería decirle? Lo llevaría a un nuevo laberinto de verdades. Sin poder evitarlo, el pálpito en su pecho se intensificó. ¿Quién eres?, se preguntó mientras la mujer se acercaba un poco más, y con un gesto suave alcanzó a tocar su brazo. La tensión era palpable. Esa noche, entre fuegos artificiales y risas, una nueva y desgarradora revelación estaba a punto de desatarse, una que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida y su familia. La mujer, con sus ojos que parecían buscar en el alma de Miguel, soltó una ligera risa que se perdió entre el bullicio de la fiesta. No estamos a solas, ¿verdad?, dijo, sus palabras resonando como un eco en el corazón de Miguel. Se sentía atrapado entre la necesidad de entender y el deseo de escapar de lo que estaba a punto de desatarse. ¿Quién eres?, repitió Miguel, esta vez con más firmeza. Sabía que la respuesta, aunque su corazón le decía que podría ser dolorosa, era necesaria. La multitud a su alrededor seguía celebrando, pero para él todo parecía un remoto telón de fondo. Soy Lucía, dijo ella, girando su cuerpo para mostrarle a Miguel un gesto que transmitía desenfado, pero su voz revelaba una tristeza profunda. Tuve que venir, por muchas razones que no puedo explicar aquí. Pero hay algo que debes saber, Miguel, algo que cambiará todo. La forma en que pronunció su nombre hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Miguel, como si cada letra tuviera un peso que no podía dejar de sentir. Mateo, ajeno a la conversación que se desarrollaba, continuaba jugando, riendo con sus nuevos amigos en un rincón del espacio. Miguel lo miró sintiendo la calma que su hijo le proporcionaba, pero eso pronto se desvaneció al escuchar a Lucía. Eres el padre que siempre quise para ella, dijo, señalando a Mateo con un gesto sutil. Miguel frunció el ceño procesando la información, tratando de encontrar sentido a sus palabras. Mateo no es simplemente tu hijo, continuó Lucía, con la voz temblorosa. Es mi hija, su madre. El tiempo pareció detenerse. Las risas y el alboroto de la fiesta desaparecieron, dejando solo un abrumador silencio que envolvió a Miguel como una niebla densa. La idea de Mateo como su hija desafió la lógica de su mente. Todos los recuerdos, las risas compartidas, los momentos de amor, todo se tambaleaba en su interior. ¿Qué estás diciendo? Miguel apenas podía articular las palabras, la incredulidad eclipsando cualquier otra emoción. El mundo se volvía más oscuro, mientras las luces de los fuegos artificiales iluminaban el cielo, un contraste doloroso con su confusión interna. Mateo es una niña. Nació hace 5 años. Todo fue un desastre, Miguel. No quería que supieras. Lucía se cubrió el rostro con ambas manos, como si su propio dolor fuera demasiado pesado para cargar. No sabía cómo iniciar esta conversación, pero ya es suficiente tiempo. Necesito que sepas quién es de verdad. La revelación palpitaba en el aire como una tormenta inminente. Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Si Mateo era realmente su hija, todo lo que había planificado, todo lo que había construido como padre, tomaba un giro inesperado y profundamente conmovedor, y así, frente a la mujer que le revelaba una verdad desgarradora, una nueva pregunta surgió. ¿Cómo podría enfrentar su paternidad ahora, cuando todo lo que pensaba saber sobre su familia se desmoronaba? Necesito tiempo, fue lo único que pudo decir Miguel, su voz apenas un susurro. La fiesta continuaba, pero para él, todo se había detenido. Se volvió hacia Mateo, cuya risa inocente inundaba el ambiente, y se sintió desgarrado entre la necesidad de protegerlo y la urgencia de entender lo que significaba esta revelación. Lucía tocó su brazo de nuevo y por un momento, Miguel sintió la conexión entre ellos, lejos del caos, en un rincón donde las sombras comenzaban a extendido. No es solo tiempo, Miguel, dijo ella. Es una decisión que tendrá repercusiones.
Me encantaría hablarte, por favor. Pero hay más en juego de lo que piensas. Con cada palabra que se decía, la incertidumbre aumentaba. ¿Qué decisiones tendría que tomar a partir de este punto? ¿Cómo se enfrentaría a un futuro que parecía haber cambiado irremediablemente? Justo cuando su mente intentaba ordenar las piezas de su nueva realidad, un estruendo proveniente de los fuegos artificiales hizo eco de nuevo. Miguel sabía que para entenderlo todo, debía enfrentarse al dolor, y es un viaje que empezaba realmente ahora. Mientras la multitud seguía celebrando, un nuevo camino se abría ante él, el de la comprensión, el de la verdad. Y el de su conexión con Mateo, quien yacía entre risas, sin saber la tormenta que se desataba en el corazón de su padre. Con la mirada perdida en el cielo iluminado, Miguel se preguntó, ¿podría encontrar el valor para aceptar esta nueva realidad, o se sentiría atrapado para siempre en su propia confusión? Al fondo la risa de Mateo resonaba, mientras él se preparaba para desentrañar los secretos que cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. La fiesta seguía rebosante de alegría. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo, pero en el corazón de Miguel se desataba una tormenta. Las palabras de Lucía aún resonaban en su interior, Mateo era su hija. Ese simple hecho arrastraba consigo un torrente de emociones, cuestionamientos y un futuro totalmente incierto. Sin embargo, la risa brillante de Mateo, tan cercana, tan inocente, lo anclaba a la realidad, se acercó a ella, intentando encontrar consuelo en su pequeña figura. Mateo jugaba despreocupadamente, ajena a la revelación que estaba a punto de desbordar su mundo. Miguel se agachó compartiendo el espacio de su hijo, y no pudo evitar sonreír ante la risa espontánea de la niña. «Vamos a buscar a tu tía Valentina. Ella tiene una nueva historia para contarte», dijo Miguel, sintiendo que su corazón se cernía entre el reconocimiento de su nuevo rol y el amor que comenzaba a emanar por su hija. Cuando encontraron a Valentina, el bullicio parecía amplificarse. «Mira quién está aquí, tía», dijo Miguel, respirando hondo. «Mateo, este es tu tía». La sorpresa se dibujó en el rostro de Valentina, quien se agachó a la altura de Mateo y le sonrió cálidamente. «Hola, pequeña. ¿Has probado las carnitas de tu abuelo? Son las mejores del mundo». Miguel observaba, sintiendo como en ese instante, todo parecía haber cobrado sentido. Esa niña, esa nueva conexión entre ellos, comenzaba a tejer su lugar en la familia. Mientras los dos intercambiaban risas y miradas, las palabras de Lucía se desvanecieron entre el bullicio. Fue entonces cuando la música que resonaba en el fondo se detuvo. La voz de Valentina retumbó amena entre los murmullos. «Familia y amigos, aquí tenemos a nuestra nueva invitada especial». Miguel se sintió claramente expuesto, la mirada de la multitud descansando sobre sus hombros. El peso del pasado lo abrumaba de nuevo. «¿Quién diría que tendríamos una fiesta tan grande?», bromeó Valentina, desatando un torrente de risas. Miguel se sintió aliviado, la comunidad se unía, se reía, se abrazaba y esa iluminación siempre cambia el tinte de las sombras. Mientras la vida continuaba a su alrededor, Miguel tomó un respiro profundo, sintiendo el aire fresco acariciar su rostro. Era momento de enfrentar la verdad, de hablar con Lucía, de llenar los vacíos que amenazaban con tragárselo. «Lucía», llamó Miguel, separándose del bullicio familiar. Ella se acercó, sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza. «Necesito entender. Quiero saber más sobre Mateo, sobre ti, sobre el pasado». La seriedad en su voz resonó con fuerza, llena de determinación. Lucía asintió lentamente, llevando su mirada hacia el cielo estrellado. «No fue fácil para mí regresar. Estuve luchando con mis decisiones, y al mismo tiempo sabía lo importante que era para nosotros mantenernos lejos del dolor que causamos. Pero tengo una historia que contarte, no solo sobre Mateo, sino sobre nosotros. Me gustaría escuchar». Así, en un rincón menos ruidoso, Lucía comenzó. Su voz era suave pero decidida. Hablaba de su vida, de lo que los había separado y de lo que había descubierto mientras Mateo crecía. Miguel escuchaba atentamente cada palabra, despejando las nubes que había cargado durante tantos años. Recordó sus propios miedos, sus propias inseguridades y la lucha que había hecho por construir un futuro. Había mucho de dolor en su relato, pero también de esperanza, y por primera vez sentía que había espacio para la conexión entre ellos. «Ya no hay razón para seguir separados», dijo Lucía con certeza. «Sé que tiene que ser difícil,
pero tal vez sea el momento de sanar juntos. Mateo necesita a su papá, y tú necesitas conocer a tu hija. Las palabras flotaban en el aire como una plegaria. Miguel se sintió renovado, una luz interna comenzando a brillar en su corazón. La sombra del pasado se desvanecía lentamente y el futuro, aunque incierto, comenzaba a tomar forma. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, Miguel sintió que se enfrentaba a una nueva vida, una vida de oportunidades para reconstruir, de nuevos lazos que se formaban con base en el amor y el perdón. Regresó al bullicio de la fiesta con su corazón lleno, notando cómo la comunidad se unía, celebrando juntos. Valentina y Mateo estaban allí y él sabía que con el tiempo, todos encontrarían su lugar en esta nueva realidad. En medio de abrazos, risas y promesas, Miguel sintió que finalmente estaba listo para tomar el control de su destino. Sería un viaje lleno de desafíos, pero también de transformaciones. Este es solo el comienzo, pensó mientras levantaba la vista hacia el cielo. Y así, rodeado de amor, familia y comunidad, el año nuevo se convirtió en un símbolo de renacimiento. Miguel se dio cuenta de que no solo era el momento de dejar atrás lo viejo, sino también de construir el presente que siempre había deseado. El resto de la noche transcurrió entre risas y abrazos, y mientras los fuegos artificiales continuaban estallando en el cielo, Miguel sabía que a partir de ahora, todo sería posible. ¿Y tú, amigo, estás listo para vivir tus propias transformaciones? Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.